Ítem. SCP-113, trato especial. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Se ha construido el sitio 41 en el interior de SCP-133. Se prohíbe la extracción de objetos del período anterior al descubrimiento de la fundación desde el interior de SCP-133. Descripción. SCP-133 son las ruinas de un poblado situado en el sureste de la provincia de Siem Reap del Reino de Camboya. La estructura y arquitectura de SCP-133 es similar a la de un poblado Khmer del siglo X. La mayor parte de la superficie de SCP-133 está cubierta por distintas especies de vegetación anómala, denominada en conjunto SCP-133-A. Cualquier instancia de SCP-133-A sacada por un período superior a 10 minutos, sufrirá un proceso de degradación acelerada anómala, causando su desintegración en minutos. SCP-133-A1. Enredaderas espinosas del género Caléndula. Estas instancias presentan flores de coloración púrpura y atraviesan parcialmente el tronco de SCP-133-A2. SCP-133-A2. Árboles pertenecientes a la especie Acer pseudoplatanus. Presentan un diámetro de tronco superior a la media y una copa con ramaje prensil. Un 35% de las instancias no poseían ramaje prensil, encontrándose parcialmente enterradas y albergando residencias típicas de la época en sus raíces. SCP-133-A3. Especie de organismo vegetal epibionte, organismos sésiles que viven adheridos a otros seres vivos. Desconocida adherida a los cáneos de especímenes identificados posteriormente de la raza Daevita. Se desconoce su propósito. SCP-133-A4. Piezas de madera con aspecto de partes humanoides, identificadas posteriormente como partes corporales humanas afectadas por un proceso de lignificación anómala. Actualmente se está buscando el origen de dicha lignificación. SCP-133-A5. Equipamiento hoplita cubierto de una especie desconocida de musgo del género Sphagnum. Encontrado junto con SCP-133-A3 y A4. SCP-133-A6. Flores de la especie Nelumbo nucifera. A diferencia de sus contrapartes no anómalas, las instancias de SCP-133-A6 miden 165-180 centímetros de altura con sus estambres y pistilos formando una jaula. Instancias encontradas en campos de arroz y zonas fluviales en SCP-133. SCP-133-B son una serie de manuscritos escritos en lenguaje daevita encontrados en el templo de SCP-133, véase el anexo 1. SCP-133-B contiene información sobre la historia de SCP-133. Anexo 1. Registro arqueológico de SCP-133. La sociedad de SCP-133 estaba estructurada según profesiones. Las únicas excepciones a la estructura eran la de esclavos siendo el estrato más bajo y el de suma sacerdotisa el más elevado. Debido al terreno poco idóneo y limitados recursos para construir granjas, se construyeron campos de arroz y utensilios de pesca. Estudios hechos en los materiales de SCP-133 han determinado que SCP-133 fue fundado en algún momento del siglo IV después de Cristo. Esto corrobora la hipótesis de que civilizaciones posteriores, tales como los Khmer, aprendieran de los Daevitas o se apropiaran de sus progresos después de su desaparición. Las creencias de SCP-133 eran un sincretismo entre el hinduismo con Brahma como su deidad principal. 2. Animismo y culto a una figura prominente en las creencias daevitas pre-colapso de Aditun llamada monarca o rey. Para la traducción de este documento, se decidió usar el término monarca por ser más amplio. A diferencia de los brahmanes en el hinduismo, la suma sacerdotisa no es tratada como una figura divina, sino como una líder espiritual y política. Muestran un gran rechazo por rituales y costumbres hemománticas, argumentando la decadencia de Aditun en sus últimos años y su posterior destrucción como consecuencias. La figura de Brahma sufre importantes cambios.
Las más características son su descripción física, referido como el monarca cubierto de la tierra roja y oxidada de la India, su carácter iracundo y su exigencia por conquistar nuevas tierras bajo amenaza de perder su favor. Al norte de SCP-133 se halla el templo, donde las sacerdotisas y la suma sacerdotisa ejercían sus funciones. Se dedicaban a la manutención de las subinstancias de SCP-133, en concreto a 2. Creación de armamento conocido como gigantes arbóreos cuya composición es similar a 1. En la habitación de la suma sacerdotisa se encontraron tinta derramada, esquemas detallando 2 ríos en la parte superior e inferior, bañando un palacio y un poblado respectivamente unidos por un afluente. En el centro de los esquemas se halla un reloj de arena. Actualmente se están estudiando otras láminas similares a SCP-133-B y a los esquemas encontrados, pero las investigaciones se han visto dificultadas por su deteriorado estado. Fin del anexo. Descubrimiento. SCP-133 fue descubierto gracias a la información obtenida de SCP-140 por parte del Departamento de Paraarqueología del sitio 76 en busca de posibles hallazgos de la civilización Daevita. A continuación se incluye un fragmento relevante. Jubalín ha caído, los hielos del Yenisei cayeron y el Baikal junto con la cordillera de Kush, posible referencia a la cordillera Hindu Kush situada entre la actual Afganistán y el noroeste de Pakistán. Están en sus horas bajas. Solo la decadente Aditun permanece en un intento de alianza con las restantes matriarcas. Los esclavos se alzan y usan su carne como arma. Hambre es lo que tienen, hambre por un decadente imperio. Hambre es lo que son, al soñar con el poder de las palabrerías del inmundo pastor y hambre será lo que necesiten para perdurar y mancillar nuestro legado de eternos ciclos. Pero yo y mis fieles sabemos que nuestra naturaleza nos enfrentará. Hagamos lo que hagamos, Aditun es solo un árbol podrido y nuestro monarca sabe que no podemos seguir. Pero a su vez estamos atrapados. Al norte, los endebles humanos campan libres sobre el nido abandonado de las serpientes. Al sur, estamos rodeados por los muchos rostros del insurrecto Basqui y en el lejano oeste se halla Kitera, que detesta toda clase de carne, sangre y vida. Pero al este hay una esperanza, entre sus vírgenes bosques se halla una nueva semilla para nosotros, los Daevitas. Extractos relevantes de SCP-133-B. A continuación se detallan los extractos relevantes de SCP-133-B. Los siguientes términos han sido utilizados en base al extracto Jubalín. Segundo período del 9º rango del 80º ciclo de Ilegible. Ilegible la primera semilla, Fandaef, ha sido plantada/fundada. Hubo tal gozo, solo comparado con los banquetes de los palacios de Aditun. Aunque solo nos quedamos reducidos a unas pocas residencias y a unas decenas de esclavos humanos, en unas decenas de ciclos, llegaremos al extenso/pacífico lago del lejano oeste. Tercer período del 9º rango del 80º ciclo de Ilegible. Un mensajero proveniente del exterior de Aditun nos comunicó lo predecible. El viejo Kalmatama 5 se pudrió, pero no sin antes de que Aditun hubiese sido devorada/colapsada por un ente/una abominación, sin parangón alguno. Le permitiré quedarse, pero sospecho que no trae buenas intenciones. Segundo período del 10º rango del 80º ciclo de Ilegible. Ilegible no hay mucha carne, pero nos podemos abastecer con los campos de arroz. Algunos esclavos han resultado desobedientes, pero azotándolos volvieron a obedecer. Me preocupa que seamos tan pocos daevas puros como Ilegible a algún humano. O quizás, las tintas funcionen. 22º período del 10º rango del 80º ciclo de Ilegible. Las tintas de la eternidad funcionan, pero no como esperaba. Debido a que no tenemos ningún gran escrito cerca, solo podemos extendernos como semillas dispersas en la tierra. Por otro lado, estamos pudiendo rescatar a algunos de nuestros antiguos compatriotas del río/flujo de Aditun. El resto del texto es ilegible debido a la tinta sobre él. 23º período del 10º rango del 80º ciclo de Ilegible. Todo está manchado. Arruinado. Corregir los escritos. Sé quién fue. Aquel mensajero traidor. Niños de pan, semillas de Osiris, hijos de la vid. Todos ellos desaparecieron después de vencer al hambre y a sus bestias. Pero en otro río/flujo. Primer período del 12º rango del 80º ciclo de Ilegible. Atrapados estamos. Mandé 3 exploradores y ninguno de ellos volvió. A su salida, empezaron a aullar de dolor mientras su carne se endurecía para luego romperse como frágiles ramas. Temo que nos hayamos desviado en gran medida del río/flujo
Sexto período del primer rango del 81º ciclo de ilegible. Las cosechas fueron un éxito, en especial el arroz. Sin embargo, los lotos aún no han germinado y siguen creciendo. 20º período del primer rango del 81º ciclo de ilegible. Pararon de crecer. Ahora son tan altos como uno de nuestros mejores esclavos y tan anchos como dos de ellos. Reuní a mis mejores guerreros en caso de que se trate de una trampa. 21º período del primer rango del 81º ciclo de ilegible. Los lotos abrieron sus pétalos para mostrar una prisión de estambres y pistilos. En cada una de ellas se hallaban quiteros desorientados con su quebrantada armadura. Mandé a mis soldados que los encerrasen mientras estaban aturdidos. 22º período del primer rango del 81º ciclo de ilegible. Habían decenas de ellos, pero en lugar de atacar o comunicarse con nosotros, murmuraban entre ellos sobre una deidad de los bosques y supuestas escaramuzas contra los colosos y las bestias del hambre. 30º período del primer rango del 81º ciclo de ilegible. En lo profundo de la noche, cuando los vigías dormían, todos los quiteros se despertaron al unísono y escaparon de sus celdas en dirección al templo. Sus armaduras, cada vez más deterioradas, se cubrieron de una capa de musgo. Sus cuerpos, cada vez más rígidos, empezaron a endurecerse como los árboles, y en donde había sangre manaban savia. Primer período del segundo rango del 81º ciclo de ilegible. Movilicé a todo Daevita capaz de empuñar un arma y desperté a los gigantes arbóreos y a los prensiles. A los niños e inválidos los hicimos refugiar en los plataneros de reserva. Debería ser suficiente. Primer período del segundo rango del 81º ciclo de ilegible. Nuestra lucha ha sido fútil. Antes de atacar, nuestros gigantes arbóreos se retorcieron y sus vientres se desenrollaron en lianas y hiedras afiladas como el hierro, terminando en hermosas flores púrpuras, atravesando así a los prensiles. Nuestros soldados de a pie no tuvieron mejor suerte. Los quiteros, a pesar de su humana estatura, eran hábiles combatientes e infectaron a los nuestros con una hierba parásita. En unas pocas marcas, su carne y piel se endurecieron como los quiteros y perdieron toda movilidad y razón. El resto nos refugiamos en el templo. Aún podía oír cómo nos llamaban impíos y salvajes de Aditun. Último período. No más soldados, no más sacerdotisas, no más quiteros. Solo quedo yo, los árboles y mi el monarca. Ya no soy digna de liderar nada, no soy digna del monarca. Las raíces de los quiteros han sido taladas, pero el monarca va en pos de nuevos súbditos. Estas serán mis últimas palabras, ya que me uniré en sus ramas.